Hola a todos, buenos días, tardes, noches, donde puedan escucharnos. Bienvenidos aquí al podcast de LinguaBits. Soy Alejandro y junto con mi compañera Natalia vamos a estar conduciendo el último episodio de este año. El último episodio de este año que finalmente pues es el tema de cierre, abarca acerca de cuáles son las expectativas y la realidad pues de estudiar una maestría en lingüística aplicada, porque pues tenemos como esta vaga idea de qué es realmente, y creo que ustedes no me dejarán mentir, los invitados que son expertos en este tema, de que se conoce muy poco en esto. Hola a todos, soy Natalia y me emociona conducir este episodio número 7 junto con mi compañero Alex. Vamos a cerrar el episodio con broche de oro, este podcast. Como lo mencionaba, en este último episodio tenemos a dos invitados muy importantes, maestros de lingüística aplicada de la enseñanza inglés, Isaac Frausto Hernández, bienvenido, y Alexis Adriana Lozano, ambos graduados de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guanajuato. Bienvenidos sean ustedes a nuestro podcast LinguaBits. Entonces, sabemos que ambos cuentan con licenciaturas en Educación y Enseñanza del Inglés, pero ¿podrían por favor compartirnos de dónde nace este interés por el área de la lingüística aplicada o cuál fue su interés al entrar a esta maestría? Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a participar en este podcast. Me parece una iniciativa muy padre. Bueno, yo como mencionaban estudié la licenciatura en Educación, también en la Universidad de Guanajuato, en la sede Hierbabuena. Entonces, realmente esa licenciatura no es para formar docentes, sin embargo, pues sí podemos hacerlo, ¿no? Al terminar la licenciatura, yo andaba buscando trabajo y me hablan de una secundaria, y ahí empiezo a dar clases de inglés debido a mi puntaje en el TOEFL, y ya que había pues vivido cierto tiempo en Estados Unidos. Sin embargo, pues yo no me sentía con la confianza suficiente para dar la materia, porque aunque ya la había impartido anteriormente, había trabajado desde los 17 años dando clases de inglés, no me sentía como con esa confianza y yo tenía que investigar mucho, que de repente veía, tienes que dar, por ejemplo, el presente simple y el presente perfecto, y yo así no sabía yo sabía hablar el idioma, pero pues como mi educación en Estados Unidos ya fue a partir de lo que es middle school o secundaria, fue así como yo ya no tenía como ese conocimiento de los tiempos verbales y así, ¿no? Entonces era como medio complicado. Y yo decía, no me puedo quedar nada más con lo que investigo yo por mí misma, necesito como esa guía. Entonces fue cuando vi que una conocida de la primera generación estaba estudiando la maestría y la tenía agregada en Facebook. Entonces ahí fue como me percaté de que existía esta maestría. Entonces empecé a buscar un poco más sobre de qué trataba, etcétera. Entonces, la verdad que me daba como un poco de miedo la palabra lingüística, porque decía, voy a tener que aprender todo esto, y la verdad yo no sabía nada, pues, bueno, no que no supiera nada, pero no tenía como, bueno, sí, realmente no sabía mucho. Entonces, pues ya me puse a investigar y dije, no, pues voy a aplicar, porque realmente mi interés, yo no sabía ni siquiera de la beca realmente. Entonces realmente mi interés fue porque yo quería ser mejor maestra de inglés. No sabía, yo tenía como los conocimientos pedagógicos, tenía conocimientos sobre el sistema educativo en México, o sea, más relacionado con esa parte, pero no como cómo enseñarle el idioma como tal. Entonces, fue el motivo por el que me interesé en la maestría. Ya después me enteré que existía la beca y pues sí, ese es un motivador extrínseco, pero realmente mi motivación era intrínseca. Yo realmente quería ser mejor maestra de inglés. Muchas gracias, Adriana. Isaac, ¿te gustaría comentar algo acerca de esta pregunta? Sí, claro, y también gracias, antes que nada, por la invitación, por la consideración
y gracias a todo el equipo de LinguaBiz por todo su aporte al campo, de verdad. Para mí fue un poco distinto. Yo ya estaba familiarizado con el programa. Ya tenía yo algo de experiencia como docente, y ya entendía yo un poco algunas problemáticas, algunas situaciones que podían extenderse un poquito más. Entonces, tuve también por ahí experiencia en investigación a nivel licenciatura. Tuve una gran mentora, un gran equipo de profesores, y desarrollaron ese aspecto en mí. Entonces, al notar estas complejidades ya en la docencia, en el área, fue ese empuje adicional para aplicar para la maestría. Y fue algo, siento yo, muy favorable, porque fuimos un equipo de compañeros quienes nos postulamos, quienes pasamos por todo el proceso, y fue ese empuje adicional para intentar, tal vez no solucionar el área, pero sí aportar un poco, algo distinto, y tratar de aportar al área en cuanto a la docencia. Y esto a la vez, con esa experiencia tal vez un poco breve que tenía yo en investigación, me inclinó hacia tratar de investigar qué se podía mejorar y de qué manera se podía mejorar el área. Gracias por sus respuestas. Bastante interesante, porque creo que todos los que estudiamos o que estudiaron en este MA, tenemos como un background diferente, ¿no? Como que cada quien tiene su propia perspectiva de que por qué llega aquí, pero todos tenemos como el mismo fin, y es lo que lo hace como muy nutrido e interesante, porque ya a partir de que entramos, pues tenemos como diferentes áreas, ¿no? De dónde irnos. Mencionaba Alexis hacia la docencia, Isaac hacia la investigación, y es lo que lo nutre y lo que yo siento que lo hace pues todavía más complejo, pero a su vez entretenido. Y acorde a esto, justamente, que obviamente cuando entramos a un lugar, pues tenemos como ciertas expectativas, ¿no? Como de, va a ser referente a esto, va a ser otro. Porque, por ejemplo, yo pensaba que solamente iba a ser referente a enseñanza de inglés, y pues no soy maestro de inglés de formación, entonces sí pensaba como que esa era mi duda, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué ideas tenían? O sea, ¿voy a estudiar la maestría y va a ser referente a algo, o qué pensaban que era? Pues sí, yo tenía la idea de que era más formación docente, sobre todo porque había leído que era profesionalizante y era lo que me habían contado. Entonces, sí era mi objetivo principal, como les comentaba, mejorar pues mi práctica como docente de inglés, porque realmente yo no me había formado, como mencionas, como tal. Yo no tengo ese background de maestra de inglés, bueno, académico, porque pues con la experiencia, como les comentaba, pues sí, desde muy joven empecé a dar clases de inglés. Yo pues iba con la mente abierta, porque había visto que había muchas diferentes áreas en la lingüística. Entonces, y una de ellas era pues la enseñanza del inglés. Bueno, en la lingüística aplicada era la enseñanza del inglés. Entonces, yo iba con esa idea de que iba a aprender como a mejorar las estrategias que yo ya tenía, a entender un poco más el lenguaje, porque pues realmente, como les comentaba, no tenía como mucha formación en cuanto al lenguaje. Entonces esa era mi idea y mi expectativa inicial. Sí, para mí yo entendía que era una área inter y multidisciplinaria. Sabía que el enfoque era hacia la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, en este caso el inglés, y sabía que íbamos a abarcar muchísimos campos, muchísimas áreas, para al final del día uno tratar de limitar su área, ¿no? Su área de expertise, por así decir. Entonces, sabía yo que era un enfoque para tratar de resolver problemáticas o cuestiones, como mencionaba, con el aprendizaje y con la enseñanza del inglés. Entonces yo estaba abierto a un sinfín de conocimiento
diferentes áreas, diferentes experiencias, y creo que así fue, ciertamente. Hubo una gama de teorías, de perspectivas, de experiencias que se vivieron a lo largo del programa, y fue precisamente para eso, como mencionaba Alexis, para profesionalizarnos en el área y a la vez uno tratar de encontrar su pequeño nicho a donde se podía tratar de contribuir algo. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Sí, como lo mencionaba Alexis y también Isaac, o sea, yo también cuando entré a esta maestría pensé que era para un desarrollo más profesionalizante. Yo también me metí pensando que quería ser mejor maestra, porque igual que Alexis yo me sentía como hasta cierto punto incapaz de enseñar, ¿no? Que creo que era una de las cosas con las que más batallaba siendo maestra. Igual yo aprendí inglés en Estados Unidos, y entonces tenía las bases del inglés, pero no tenía las bases de la enseñanza. Y entonces pues estas expectativas son muy interesantes de ver ya cuando nos metemos en la realidad y vemos que la lingüística es mucho más compleja de lo que esperábamos, ¿no? Y que tenemos diferentes líneas de investigación en cuestión a lingüística. Quisiera preguntarles a ustedes cuáles fueron los mayores retos que ustedes enfrentaron mientras estudiaban la maestría y cómo los superaron en su momento o los siguen superando. El mayor reto primeramente fue la escritura, porque aunque pues había hecho la prepa y la secundaria en Estados Unidos y llegó la licenciatura la hice aquí en México, entonces ya todos mis escritos académicos eran en español, entonces otra vez escribir en inglés fue algo complicado, pero la verdad estoy orgullosa de mí porque creo que fue algo que practiqué mucho, practiqué y puedo ver mis reaction papers del primer semestre ya comparado con los últimos trabajos que entregué al final, y sí hubo una diferencia. Entonces, eso fue uno de los retos que yo tuve. Obviamente también hubo muchos retos personales, porque pues la maestría es un trabajo de tiempo completo, especialmente si tienes como la beca y tienes que mantener tus calificaciones. Entonces, sí era como estar al pendiente de nuestras cosas personales, las horas que podía trabajar, pues yo las trabajaba, más todos los trabajos de la maestría. Entonces, más que nada, encontrar la forma de organizarse y poder, pues, mantener las calificaciones, pero también aprender, o sea, no nada más enfocarte en eso, sino realmente saber encontrarle el significado a lo que estás leyendo. Eso es algo que yo no, por ejemplo, yo en la licenciatura pues leía y entregaba mis trabajos y así, y ahora en la maestría logré como hacer conexiones con mi vida laboral. Eso fue lo padre, que hacía conexiones con lo que leía, con mi vida laboral, incluso con mi vida como bilingüe y con mi vida personal con hermanas bilingües, con mi vida en Estados Unidos, porque muchas lecturas, ustedes saben, pues las investigaciones se llevan a cabo en Canadá, en Estados Unidos, entonces como eso me logró afrontar los retos de las lecturas, porque y ustedes pueden preguntarle a Iracema, yo le preguntaba, hacía muchísimas conexiones con mi vida y yo hasta sentía como que eso me ayudaba muchísimo con estas lecturas que eran a veces tan pesadas y que teníamos que leer y teníamos que saber cómo lo íbamos a aplicar en nuestra vida laboral, pero también cómo lo íbamos a usar después para futuras investigaciones o cómo de ahí surgían intereses para nuevas investigaciones. Por ejemplo, recuerdo que el primer reto que tuve fue una presentación precisamente en la clase de Introducción a la Lingüística Aplicada y fue sobre un capítulo en educación bilingüe. Y gracias a esa presentación que yo realicé en esa materia, pude encontrar también el tema de mi tesis, que fue también un reto súper grande porque no sabía sobre qué investigar, sobre qué iba a ser mi tesis. Era, ok, me interesa esto, pero también me interesa aquello, pero realmente no era algo que me llenaba, que me dijera, continúa. A veces era muy tedioso el tema que había elegido al principio.
Entonces ya casi al final del primer semestre, gracias a esa presentación que me ayudó a superar ese reto de elegir el tema de mi tesis, fue que logré ser más puntual con lo que quería y que realmente me motivara a seguir llevando a cabo ese proyecto, porque ya al finalizar el primer semestre yo ya tenía muy claro qué quería hacer. Entonces eso también fue el reto más grande. Entonces la escritura, luego elegir el tema de mi tesis, los retos personales que tenemos, laborales, y poder organizar el tiempo, creo que fueron los 3 mayores retos, al igual que también pues dentro de eso pues las tareas y todo lo que teníamos que hacer y realmente entenderlo. Muchas gracias, Alexis. Sí, a veces tenemos que balancear todo, ¿no? Todos los pendientes que tenemos, y aparte, o sea, a nosotros nos pasaba de que veíamos una lectura sobre algo y yo decía, ay, yo quiero investigar sobre eso, y a la siguiente semana una lectura sobre algo diferente y decía, qué interesante, debe haber un buen de investigaciones sobre eso, ¿no? Y les juro que cada semana estaba así de que queriendo cambiar mi tema de tesis. Isaac, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus problemas acá en la maestría? Sí, para mí creo que el principal reto fue en definir mi tema de investigación. Para mí quería explorar algo inmenso, ¿no? Y era difícil delimitarlo o llegar a tener algo un poco más concreto. Ya tenía yo un antecedente en mi tema en la licenciatura y decidí extenderlo en la maestría, pero ya venían otros retos, ¿no? De aplicarle un theoretical framework, por ejemplo, implications, o el simple hecho de tratar de explorar ese aspecto aplicado de nuestra investigación. Para mí ese fue el principal reto. Mi tema de interés ha sido y sigue siendo el fenómeno transnacional y sus efectos en la educación, tanto para profesores como aprendices. Entonces, es algo inmenso, es una rama muy, muy amplia, y el reto principal fue eso, en delimitar el tema, en enfocar en algo específico, pero creo que se logró. Y fuera de eso, pues están estos aspectos, ¿no? De que la presión, la salud mental, hay fechas límites a lo largo de los 4 semestres, pero fuera de eso creo que fue el principal reto, en el delimitar el tema de tesis. Gracias, chicos. Y sobre todo, pues, saber, como dicen, que hay tantos temas y que hay tantas cosas y que cada semana estás viendo algo nuevo, algo que te puede interesar, algo que se asemeja, como lo que dices, Isa, con lo que ya habías hecho, o quizás cambiar completamente de tema drásticamente. Pues creo que es muy nutrido, ¿no? Porque también vas de un lado a otro, o si quieres seguir el mismo enfoque, es lo que lo hace challenging, pero a su vez como interesante, ¿no? Eso es lo que yo creo que es interesante en la lingüística, que podemos abarcar como diferentes áreas, pero a su vez armarlo en una sola. Y yo sé que hay retos, obviamente hay retos, pero también hay satisfacciones, ¿no? También hay cosas que te dejan como, estoy haciendo lo correcto. Referente a eso, a estas satisfacciones de haber estudiado esta maestría, ¿cuáles serían o qué satisfacciones han obtenido ahora ustedes, Alexis e Isaac, en su vida académica y profesional y diaria, además? Primeramente, como les mencionaba, haber tenido la oportunidad de mejorar mi escritura en inglés, porque luego ya con eso, al hacer las diferentes artículos, pues ya sabemos aplicar lo que vamos aprendiendo, y porque no solo fue como aprender en el último semestre, fue como editar nuestra tesis mucho, y gracias a eso fue que mejoré mucho mi escritura y aplicarlo ya en los artículos que escribí posteriormente. Entonces eso creo que ha sido, o que escribí durante ese tiempo, eso ha sido como una satisfacción muy grande. Mejorar mi práctica docente también, entender por qué los alumnos hacen ciertas cosas relacionadas con el lenguaje, por ejemplo, o inventan palabras, o por qué a todos los verbos le agregan ed. Eso fue como, cuando antes de estudiar la maestría era de ¿por qué no entienden?
y después estudiando ya los contenidos de la maestría y las diferentes materias que nos ayudaron a conocer por qué los alumnos hacían ciertas cosas, los retos que enfrentaban los alumnos, los retos que enfrentábamos como docentes, eso me ha ayudado mucho a mejorar mi práctica. Entonces eso es muy satisfactorio. También el hecho de que me hayan dado la oportunidad de dar clases en la licenciatura en la enseñanza del inglés, también es muy satisfactorio porque pues sabes que estás haciendo algo bien, que puedes mejorar, pero que vas por buen camino. También pues tener como ese reconocimiento, ¿no? De que no solo eres alguien que habla inglés y ya te pones en el salón a dar clases, porque eso es algo que ustedes saben en nuestra área es súper común. Ya porque hablas inglés o porque vienes de Estados Unidos, ya tú puedes dar clases de inglés, pero no es así. O sea, sí se tiene que tener conocimientos pedagógicos, de lingüística, para poder impartir una clase efectiva. Entonces, esas han sido como las mayores satisfacciones que he tenido. Gracias, Alexis. Muy interesante. Sí, como que tienes esta parte, pero no sabes cómo aplicarla y llega, pues, bueno, no que llegue la maestría como mágicamente, pero sí todo el contenido, cómo lo puedes ya aterrizar a un campo, ¿verdad? Y sobre todo dentro de esta área que es, pues, la enseñanza del idioma. ¿Y qué hay de ti, Isaac? ¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones que te ha dado esta maestría? Para mí inicialmente ha sido pues el haber obtenido el título, ¿no? El haber pasado por ese proceso, por esa experiencia, ha sido enriquecedor en todos los aspectos. Y como mencionaba Alexis, el poder compartir ciertos conocimientos, ciertas experiencias con algunos estudiantes siempre es enriquecedor. Y puedo decir que en un aspecto personal, el contribuir al diálogo académico a través de publicaciones académicas. Siempre es bueno enriquecer el campo, seguir aportando al campo y personalmente es una gran satisfacción el que te lean, el que te consideren, el que te citen, ya es algo realmente inexplicable. Es algo muy grato y muy enriquecedor que a la par nos da ese empujoncito para seguir tratando de aportar al campo al final del día. Muchas gracias, Isaac. De hecho, hace un momento mencionabas que dentro de tus áreas de interés se encontraba el transnacionalismo y según yo también la construcción o reconstrucción de la identidad, la educación bilingüe, la adquisición de segundas lenguas, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé si puedas compartirnos, por favor, un poco más sobre tu interés de estos temas. Hace ya algunos años en la Universidad de Guanajuato había bastante divulgación o bastante información acerca de los migrantes de retorno o los retornados, como comúnmente se les llama. Entonces, fue en el último año de mi licenciatura, estaba yo ya trabajando en mi tesis y encuentro este concepto, el de transnacional. Empiezo a leer un poquito y me doy cuenta de que ciertamente no solo es migración de retorno, es esta migración constante y a la par implica construcción y reconstrucción de identidad dependiendo en los diferentes contextos donde se encuentra la persona, dependiendo de los ámbitos en los que se desenvuelve, dependiendo de las personas con quienes se rodea o está en contacto, etc. Y a la vez noté que estas personas tienen ciertas características, ¿no? Tienen un nivel alto de inglés, tienen esa experiencia cultural, tienen ese conocimiento, ese capital cultural, lingüístico, que para ellos es grato compartirlo con sus alumnos, enriquecerlos del lenguaje, de la cultura, meramente en sus experiencias. Entonces, noté que también es un proceso muy enriquecedor para ellos como profesores el poder adaptar ese capital que tienen para sus prácticas docentes
y a la vez es enriquecedor para sus estudiantes. También el estar expuestos a este tipo de conocimiento, a este tipo de aprendizajes, es enriquecedor también. Entonces yo viví esa experiencia en lo personal, lo sigo viviendo y hoy en día sigo conectándome, networking con estas personas, con algunos compañeros y es enriquecedor, sigo siendo un aprendiz del tema, sigo aprendiendo, sigo empapándome del tema para así seguir, como comentaba, seguir contribuyendo al diálogo académico, seguir contribuyendo a expandir la riqueza que tienen estas personas, tanto como comunidad docente, como comunidad académica y para sus estudiantes también. Gracias, Isaac, y bastante interesante. Te vamos a estar preguntando mucho de ello, porque pues es un tema que si bien se explora, pero cada quien tiene un enfoque, ¿no? Cada quien tiene un scope acerca de ello. Y ya sé que nos platicaste, Alexis, de tu experiencia y cómo te nace el interés, pero respecto a la educación bilingüe, aparte de querer mejorar, como pues el ejercicio de la educación docente, ¿de dónde nace esta motivación tuya por estudiar específicamente este tema? Bueno, como menciona Isaac, pues al igual que él, yo también soy transnacional, entonces nací en Estados Unidos, viví una parte de mi vida aquí, una parte de mi vida allá, entonces estoy pensando en regresarme, de hecho. Entonces, de ahí surge mi interés porque mis hermanas, pues ellas nacieron aquí en México y cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos, se abrió una escuela bilingüe que precisamente es de la que trata mi tesis. Se abre esta escuela bilingüe porque pues en California estaba prohibida la educación bilingüe en la educación pública. Entonces se abre esta escuela bilingüe que es una escuela charter pues, que recibe fondos públicos, pero pues tienen como cierta autonomía para administrarlos, ¿no? Entonces deciden implementar este programa de educación bilingüe, que era dual, entonces era 50-50 para el momento que los alumnos llegaban a quinto grado. Cuando empezaban en preescolar era 90% español, 10% inglés y así gradualmente, ¿no? Hasta llegar a quinto grado. Ahorita ya incluyeron lo que es middle school, secundaria, entonces eso llamaba mucho mi atención cuando yo apenas iba en la preparatoria. Yo le hacía 1000 preguntas a mi mamá, ¿y cómo funciona esta escuela? ¿Y qué hacen? Y estaba muy interesada porque el hecho de que mis hermanas tuvieran acceso a esa educación bilingüe, pues, y sobre todo gratuita, era muy interesante porque como ustedes saben, aquí en México, pues la educación bilingüe es un poco más de élite que en Estados Unidos, que hay más escuelas, ahora ya hay más escuelas públicas, ya no necesariamente charter schools o magnet schools, que son las que podían tener los programas de educación bilingüe, ya también otra vez se está implementando en California en la educación pública, la educación bilingüe. Entonces, de ahí surge como mi interés por por investigar sobre este tema. Si volvemos a lo que les mencionaba al principio de que hice una presentación en la clase de lingüística aplicada, fue precisamente sobre educación bilingüe, y como mencionaba Isaac, delimitar el tema es como complicado. A mí en ese punto fue más bien algo fácil, ya que tenía el tema de educación bilingüe, fue como que, me acordé de la escuela y me acordé de toda experiencia que tuve, que mis hermanas tuvieron estando allá. Entonces fue como que voy a hablar de esto. Ahora, ¿qué voy a hacer exactamente? Ya ese fue otro reto aparte, pero ya tener el tema y tener como un contexto delimitado y los participantes delimitados ya era como más fácil. Entonces de ahí surge todo este interés por la educación bilingüe. Porque, por ejemplo, podría haber hablado de muchas otras cosas, pero yo sé que desde hace mucho tiempo tenía como esa dudita, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Entonces fue por lo que al final me decidí. Posteriormente, ahorita realmente pues no he tenido la oportunidad de continuar con
alguna investigación sobre educación bilingüe, pero me gustaría como ver cómo se maneja ya en las universidades lo que es el English as a Medium of Instruction y también el Content and Language Integrated Learning, que estoy viendo que es algo que ya se está dando más aquí en México, que ya se daba en otras partes del mundo, pero que está surgiendo más aquí en México, y he visto que algunos programas de la SED también ya lo están implementando en la educación superior y la educación media superior. Entonces, me gustaría aún tengo como ese interés de seguir haciendo algo con el tema. Entonces sí, de ahí, pero pues es mi experiencia, no mi experiencia como tal, sino la de mis hermanas y ver qué estaba pasando con ella, lo que hace que surge ese interés por la educación bilingüe. Gracias. Y viene un poco como concepto que ustedes seguro están más familiarizados que nosotros con el tema de positionality, de cómo tomamos pues dónde estamos ubicados, por muy filosófico que se escuche, y lo hacemos parte de nosotros, ¿no? Y ya transformándolo, extrapolándolo a nuestro tema, pues sí se convierte como en parte hasta de nuestra personalidad, ¿no? Estas cuestiones del tema. Y pues gracias, ¿no? Por compartirnos un poco de dónde nace, ¿no? Y me dirijo ahora a Isaac, referente a tu tema, tu trabajo de investigación, quisiéramos saber si nos puedes compartir un poco de los resultados que encontraste en el proyecto, justamente en tu proyecto de tesis de Sociocultural Identity, Formation of Translational English Teachers in a Mexican EFL Context. ¿Cuál fue tu contexto o cómo lo pudiste dirigir hacia ahora lo que haces, verdad? Sí, como comentas, sí, ese fue el tema de tesis, y mi intención fue adaptar la teoría sociocultural de Vygotsky, precisamente para entender cómo estas personas crean o recrean su identidad. Entonces traté de tomar algunos elementos, algunos conceptos de Vygotsky, internalization, mediation, etcétera, para entender cómo primeramente los transnacionales, los profesores transnacionales se dan cuenta de los elementos que tienen, del capital, de su funds of knowledge, de su linguistic funds of knowledge, etcétera. ¿Cómo se dan cuenta de este conocimiento que poseen primeramente? Entonces, una vez que se dan cuenta de ello, ¿cómo es que lo aplican? ¿O cómo es que deciden compartirlo dentro del salón de clase, dentro de sus cuerpos académicos, dentro de esta comunidad académica? ¿Cómo compartir ese conocimiento? ¿Cómo impartirlo o incorporarlo a sus habilidades de docencia? Y ya que empiezan a implementarlo, o ya que tienen cierto conocimiento de este conocimiento dentro del salón de clases, toqué muy poco en el impacto que tienen en los estudiantes, el impacto que este conocimiento, que este capital tiene dentro del salón de clase para los estudiantes. Entonces, de manera general, los resultados fueron que estos profesores poseen un capital muy amplio en cuanto a la lingüística, en cuanto a la cultura, en cuanto a estos elementos que ellos vivieron personalmente a través de vivencias propias. Entonces poseen esto, le dan esta importancia o lo hacen más notorio porque se dan cuenta que efectivamente hay otras personas quienes comparten tal vez un proceso migratorio no igual, pero sí parecido, algo semejante. Entonces se crea esta comunidad de una cultura pequeña, se crea esta comunidad de communities of practice, en donde interactúan, comparten esta información, y es para enriquecerse el uno al otro. Dentro del salón de clase, su nivel, su dominio del idioma inglés es apreciado bastante, es reconocido, tiene cierto prestigio, y esto
ya una vez que se traduce a prácticas docentes, es enriquecedor para el alumno, porque no solo aprenden elementos del idioma, pero aprenden también elementos culturales, aprenden unas experiencias por las que pasó su profesor, su profesora, pero también son llevados de cierta manera o son transportados a estas experiencias, a cómo es vivir en Estados Unidos, cómo es un día cotidiano, cómo es el usar el idioma común, no tanto ese idioma formal que muchas veces se inclina a enseñar en México a través de textbooks, a través de programas. Entonces, de manera general, esos fueron mis resultados y creo que hay muchísimo más que aportar, hay muchísimo más por hacer y pues de manera general eso fue mi tema y mi experiencia de tesis. Muchísimas gracias, Isaac. Bueno, Alexis, tú comentabas que ahorita te interesa mucho el área de EMI, el modelo EMI, English Medium Instruction. De hecho, mi investigación es sobre ese modelo. Yo trabajo en una escuela que trabaja con ese modelo, entonces probablemente podamos compartir un poquito más de esa investigación, pero primero que nada quisiera hablar de tu investigación, Exploring a Dual Language Charter School in California through the perceptions of parents, teachers, and students. Y hablas de perceptions igual. ¿Podrías describirnos un poco de tu proyecto y los resultados que obtuviste con ello? Sí, claro. Bueno, Alex nos comentaba sobre positionality, entonces, pues tenía, ya que estaba yo como muy involucrada con esa escuela cuando yo era adolescente, porque mis hermanas iban ahí, no solamente porque mis hermanas asistían a la escuela, sino porque pues realmente era una escuela que necesita que los padres involucren. Bueno, eso debería ser en todas las escuelas, pero los estudios de educación bilingüe en Estados Unidos y en Canadá nos dicen que una de las claves del éxito para lo que son las escuelas bilingües es el involucramiento de los padres. Entonces, ahí era como toda la familia estábamos involucrados. Entonces, en cuanto a positionality, pues yo sí tuve que alejarme un poco del tema, porque como estuve tan involucrada durante mi juventud, bueno, durante mis años de high school, era alejarme de lo que yo había vivido ahí, porque no estaba viendo de manera crítica lo que estaba pasando con la escuela. Entonces, ya cuando logré alejarme un poco y verlo desde otra perspectiva, fue que empecé a hacer mi estudio más crítico en cuanto a la educación bilingüe que se estaba llevando a cabo en lo que es esa primaria. En ese tiempo, como les mencionaba, nada más era primaria, ahorita ya llega hasta secundaria. Entonces, pues mis resultados se estaban viendo como todo era muy bonito, ¿no? La educación bilingüe, se implementaba este proyecto y los papás sean felices, los maestros sean felices, los niños sean felices, cuando realmente pues había algo más a fondo que yo no estaba viendo. Entonces, gracias a que pues di un paso hacia atrás de mi investigación y la empecé a ver como de manera más críticamente, logré obtener mejores resultados en lo que es mi investigación en cuanto a este programa de educación bilingüe, que bueno, le llaman educación dual, es el que se estaba implementando en esta escuela, o de doble inmersión. Primero que nada, pues como les mencionaba, era un modelo 90-10 en el preescolar, y luego gradualmente iba el nivel de español iba bajando un poco hasta que llegaban a un modelo 50-50, entonces empezaban con 90% español, 10% inglés, en papel, ¿verdad? En lo que es en teoría, en lo que es el plan de estudios de la escuela. Sin embargo, pues ya hablando con los maestros, con los niños, nos percatamos de que, pues, a través de sus percepciones, nos percatamos de que realmente no se está
implementando el modelo como tal, y al español no se le está dando esa allocation que se supone que deberían, que está escrito en la currícula de la escuela, de la institución. A través de sus percepciones, pues los chicos me dicen, les preguntaba yo a ellos, ¿qué idioma se usa más en tu clase de matemáticas, en tu clase de historia? Y todo era inglés, 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 y me decían, incluso en la clase de español usamos inglés. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que pues realmente no está cumpliendo con las expectativas que los padres tenían, porque pues mis entrevistas inician con los padres. ¿Cuáles son sus expectativas? Entonces su expectativa es de que sus hijos hablen 50%, bueno, que hablen igual, que hablen en la escuela, que hablen 50% español, 50% inglés, y pues en su vida cotidiana que sean completamente bilingües, que para ellos es dominar el idioma nativo, ambos, inglés, español. Sin embargo, pues esto no se estaba dando. Los papás pues se sentían orgullosos, ellos tenían precisamente esta perspectiva de que todo era de acuerdo al plan, ¿no? De que los chicos estaban aprendiendo el idioma, su idioma nativo, porque la mayoría de los papás que entrevisté, la mayoría eran latinos de primera generación. Entonces, su idioma principal era español. Entonces ellos tenían la expectativa de que se iban a poder comunicar con sus hijos efectivamente. Estaban orgullosos de que sus hijos sí se pudieran comunicar con sus abuelitos, y con otros familiares que no hablaban inglés en español. Entonces, ya al hablar con los niños y con algunos maestros, me doy cuenta que pues realmente pues estas expectativas que los padres tienen no se cumplen, porque como les mencionaba, pues los niños decían que en todos lados hablaban inglés. Durante la hora del receso hablaban inglés, educación física inglés, entonces ese era el idioma dominante, es el idioma dominante. Y ya hablando con los maestros, pues nos percatamos también pues que no se le está dando realmente atención el programa de la adquisición de una segunda lengua, realmente no se le está poniendo el mismo énfasis. Y ese fue pues el resultado principal en la investigación. De ahí el más, pues también nos percatamos de que los alumnos se sienten orgullosos de sí mismos porque aunque su español tal vez no es al nivel que los papás les gustaría o no es lo que la gente consideraría nativo, nivel nativo, ellos son capaces de traducir para sus papás y que le llaman language brokering. Entonces ellos se sienten muy orgullosos de eso, de que son capaces de traducir en diferentes contextos a sus papás. También uno de los resultados principales, y creo que así se llama una de mis secciones, es ser bilingüe abre puertas. Todos los papás y los niños mencionaban que ser bilingüe abre puertas, que si eres bilingüe vales por 2. Entonces ellos sí reconocen, tanto papás como alumnos, que el hablar otro idioma les va a dar más oportunidades laborales, académicas y personales. Del lado laboral, pues lo ven como que pueden tener un mejor trabajo. Incluso una mamá me contaba que pues ella, por ser bilingüe, había sido capaz de obtener un trabajo como asistente dental, y que a la otra chica que fue, a pesar de que tenía los mismos conocimientos y la misma experiencia, al no hablar un segundo idioma, no le habían dado el trabajo, sobre todo por el área en la que están, porque pues estamos hablando del sur de California, en una ciudad que se llama El Cajón. Entonces pues ahí hay muchísimos migrantes, tanto latinos como árabes. La población es superior de las minorías, entonces ya es necesario que se hablen estos idiomas para poder darles atención en diferentes áreas, diferentes servicios. Entonces por eso mismo
la mamá que les comento me contaba, quiero que mi hijo también tenga esta oportunidad, y los niños me decían lo mismo, quiero poder tener un mejor trabajo, quiero que me paguen un poquito más, suponiendo pues esto es lo que han escuchado de sus familiares, incluso de maestros, de otros niños, etcétera. En cuanto al académico, me mencionaban incluso algunos que querían irse a estudiar a otro país un día y que pues hablar otro idioma les iba a dar más oportunidades. Y en cuanto a lo personal, pues esto que les mencionaba de sentirse capaces de comunicarse con sus abuelitos, de escribirle una carta, de platicar con ellos, de traducirles, etcétera. Entonces, esos fueron como los, así resumiendo brevemente mi tesis, mis resultados de la tesis, pues esos fueron algunos. Muchas gracias, tanto a ambos porque escuchamos algo diferente, porque sin querer se tornó esta plática en bilingüismo, pero está increíble porque así conocemos otra parte del bilingüismo, ¿no? Porque justo varios de nuestros compañeros llevan también el tema de bilingüismo, pero bueno, hacia otro scope. Entonces, conocer cómo esta parte es lo que nos nutre y lo que nutre a las personas que escuchan, porque verán ya que no solamente Applied Linguistics es para enseñar, que sí también es para enseñar, pero que vemos diferentes cosas, ¿no? Y que a partir de que estamos como desmenuzando esta información, nos vamos hacia una parte, a estudiar una parte muy, muy, muy pequeña de la lingüística, que es, imagino, lo que ustedes hacen, pero ya a profundidad, ¿no? Entonces, nosotros ya somos la 8ª generación y viene ya obviamente yo espero que haya muchos de la 9ª. ¿Qué palabras o qué les dirían a estas personas que están interesadas pero que todavía no se deciden? ¿Cómo les expresarían ustedes la realidad de estudiar el programa? ¿Qué les podrían decir a esta generación que viene? Pues primero que nada, el manejo del tiempo, que la verdad es que los que tienen beca yo a veces veo que realmente tienen que ponerse a estudiar y no poner pretextos, porque creo que ahí time management es esencial. Yo soy mamá y tuve compañeros que también son padres, entonces creo que ahí el manejo del tiempo es muy importante. Incluso, pues si no tienes como otras situaciones personales que te detengan mucho, sí ponerle tu atención al 100%, sobre todo si eres becado, porque necesitamos mantener esa calidad. Realmente no es por nada que está en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Entonces sí, realmente darle esa importancia a la maestría, esa importancia que merece, especialmente si eres becado. Entonces ese es uno de los consejos principales, pues manejar su tiempo. Sobre la tesis, elegir un tema que realmente les apasione, porque si no te apasiona, son 2 años que estás dedicado a ese tema. Digamos que el primer semestre pues vas eligiendo el tema y lo que sea, pero 1 año y medio que tienes que estar enfocado en ese tema nada más y encontrar el amor por el tema, porque si no, sin esa motivación, muy difícilmente vas a poder lograr llegar al final. Entonces sí, ese es como un tip que encuentres esa conexión con tu vida, ya sea personal, con tu vida laboral, porque si no, pues como les mencionaba, no, muy difícilmente vas a llegar a la meta. Entonces, no importa de dónde venga la motivación, pero que realmente esté ahí. Y pues que pongan atención a todo lo que les dicen los maestros. A lo mejor va a llegar un punto en el que no estén de acuerdo cuando les hagan alguna revisión, cuando les den feedback sobre algo, pero que sí lo consideren, o sea, que sí digan, ok, lo voy a considerar, sí lo consideres y ya después si quieres incorporarlo y si no descartarlo. No lo tomen personal, porque yo recuerdo que al principio pues sí duele porque no estás acostumbrado no es que te estén criticando, sino no estás acostumbrado a estar recibiendo feedback, pero que no lo tomen personal. Llega un punto en el que presentas tanto que pues ya sabes cómo tomar ese feedback, como les decía, ya sabes incorporarlo y descartarlo. Entonces al principio tratar de respirar y decir, no es conmigo, todavía no soy experto en este tema, entonces voy a
voy a tratar de ver qué puedo hacer para mejorar. Entonces, esos serían algunos de los consejos que les podría dar a las futuras generaciones. Gracias, Alexis. ¿Y qué le podrías otorgar a la generación que viene? Yo sugeriría primeramente, como comentaba Alexis, tener prioridades. Y si la maestría es una prioridad, pues darle esa prioridad, ¿no? Y dedicarle tiempo, dedicarle esa disciplina que requiere. Por otra parte, también quisiera enfatizar el aprovechar el cuerpo docente, el cuerpo académico, los profesores que están ahí. Es un gran cuerpo docente, es un cuerpo de profesores muy, muy preparados, con perspectivas muy, muy enriquecedoras, y sí sugeriría que expriman un poquito a estos profesores. Y por otra parte también aprovechar de las visitas de los diferentes académicos a través de los distintos congresos que elaboran, que se llevan a cabo. Realmente aprovechar las perspectivas diferentes de estas personas, de estos académicos, y también a la par aprovechar las diferentes estancias que hay, las diferentes oportunidades. Es siempre una experiencia enriquecedora el abrirte a nuevas perspectivas, a un punto de vista distinto. Siempre es enriquecedor. Y por último, creo que algo muy importante en el ámbito académico es tener esa humildad para poder aceptar retroalimentación, para poder aceptar algo de feedback, para poder aceptar un comentario, y creo que eso es lo que puede enriquecerte al final del día como persona y como académico, que tengas esa humildad para primeramente aceptar que no sabes todo y que tal vez tu proyecto de investigación no sea lo más novedoso, que sí vas a aportar algo, a lo mejor encuentras tu nicho a lo largo del proceso, pero sí tener esa humildad de aceptar una crítica, una perspectiva, una retroalimentación distinta, y estar abiertos a una perspectiva diferente. Muchas gracias, Isaac. Nos comentabas, Alexis, que querías añadir algo también respecto a esta parte. Sí, sobre la plantilla docente que mencionaba Isaac, que realmente la aprovecharan. Sí, háganlo, porque yo el año pasado, la doctora Marta Lengeling me invitó a trabajar con ellos en una, no es investigación como tal, más bien era escribir el capítulo de un libro, pero a mí me tocó en la parte de la recolección de datos, y ya otros profesores de la maestría, el doctor Emanuel y la doctora Iracema, ya escribieron lo que fue el reporte. Pero en la parte de la recolección de datos, que fue con la doctora Marta y con el maestro Brian Derry, ahí me percaté de cuantísima producción tiene el estado de Guanajuato gracias a estos docentes que les menciono. O sea, que además de ser excelentes docentes, pues son excelentes investigadores, que son parte del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, Guanajuato realmente, gracias a ellos, porque no es Guanajuato como tal, sino gracias a estos docentes que tenemos en la Universidad de Guanajuato, específicamente los que están en la licenciatura en la enseñanza del inglés y en la maestría en lingüística aplicada, hay esta producción en cuanto a diferentes temas, pero específicamente que fue el tema sobre el que recolectamos información en la enseñanza del inglés. Entonces, que sí, pues hagan preguntas, que se acerquen a ellos, que hagan caso, como mencionábamos antes, Isaac y yo, hagan caso al feedback que les dan, porque están en las mejores manos. O sea, como les mencionaba, no por nada es un posgrado, está en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, o sea, no por nada. Entonces, para que sí lo tomen en cuenta. Bueno,
Muchísimas gracias. Creo que no queda más que pues agradecerles a ustedes por su tiempo, por compartir sus experiencias con nosotros, con nuestra audiencia. No sé si les gustaría añadir algún comentario final para las personas que nos escuchan. Sí, a mí, que a lo mejor, sobre todo a las personas que nos escuchan, pero sobre todo también a los alumnos que vienen, que la investigación es una parte muy importante, pero también la docencia es un camino excelente, pues yo sigo siendo docente. Claro que me gustaría también seguir con las investigaciones, como trabajé el año pasado y parte de este año con la doctora Marta. Sin embargo, pues tampoco dejar de lado la docencia y el salón de clases, porque para algo son estas investigaciones, no nada más para que se queden ahí flotando en el aire y ya, y tener artículos publicados, sino para que realmente se implemente todo este conocimiento que surge de estas investigaciones, realmente se implemente en el salón de clases y realmente se promueve entre los docentes de inglés. O sea, porque si uno puede hacer una investigación con la mejor metodología, tener resultados fenomenales, pero realmente cómo vamos a aplicar esto en lo que es nuestra área. Que, o sea, no se deje de lado también esa parte, porque sí es importante que cambiemos este panorama de que cualquiera puede dar clases de inglés, porque por algo estamos ahí en la maestría o en la licenciatura, precisamente para también innovar en lo que es nuestra área como tal, que es la práctica docente. De muchos, a lo mejor unos continúan por otro lado, pero sí los que se quedan como yo en este lado, en la docencia, sí saber cómo aterrizar esos conocimientos al aula y también producir nuevos como docente. Sí, de mi parte, pues agradecer nuevamente la invitación, la consideración, y agradecer nuevamente a todo el equipo de LenguaBiz por su labor y todo lo que hacen. La realidad es que somos muy pocos en el área, incluso ya ahorita en el nivel donde estoy, somos muy pocos. Incluso puedo decir que soy el primero de, creo que es ya ahorita más de 15 generaciones que trae un background en lingüística aplicada. Entonces es difícil tener con quién relacionarte, es difícil tener ese apoyo, incluso en este nivel, ¿no? Y es bueno mantener siempre ese network con distintas personas, mantener esos contactos, estar en comunicación constante y tener ese apoyo, ese respaldo, porque es difícil, la verdad, ya a este nivel seguir uno avanzando cuando no hay ese apoyo por parte de compañeros, por parte de peers dentro del programa. Entonces, ¿qué hace uno? Pues volvemos a esos contactos, a esas personas, a esos compañeros o ex compañeros quienes tuvimos en la maestría, para respaldarnos un poquito, para tener esa motivación, para que tal vez funjan como nuestro paño de lágrimas en ocasiones, pero sí, es bueno siempre estar en comunicación constante, expandir ese network y pues agradezco nuevamente. Pues sé que hemos dicho muchas veces gracias, pero les reitero, es un placer tenerlos aquí, compartir esta otra perspectiva de las personas que ya terminaron, que están haciendo, cómo les fue, para que también estas generaciones que vienen sepan qué es la lingüística, sepan que no nos limitamos a una sola cosa, sino que podemos hacer varias. Y pues de igual manera agradecerle a la audiencia por mantenerse en sintonía. Este equipo de LenguaBiz les desea felices fiestas decembrinas y no olviden que vamos a seguir compartiendo más temas de su interés en la siguiente temporada de este podcast, y agradecerles porque pues la lingüística aplicada al final de cuentas es para todo el mundo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y pues nos vemos pronto. Este podcast es parte del posgrado de Lingüística Aplicada de la Universidad de Guanajuato en México. Este episodio fue producido por Dulce Anayeli de Anda Vargas.
Alejandro Aguilar Arriaga y Natalia Carolina González Marentes son los presentadores. Además, este podcast es editado por Carlos Silva Rayas y Ana Karen Ocampo Márquez. El guión es desarrollado por Claudia Ingrid Pérez Maldonado y a cargo de redes sociales Marta Patricia Linares Flores y Alondra Juárez Hernández.